Os saludo a todos, os doy las gracias por estar aquí y hoy vamos a continuar este, pues esta exposición, ¿no?, del viaje de nuestro pez koi, que como símbolo pues nos está ayudando, vamos a decir, a entender esta vida humana, a entender esta experiencia, este viaje, a poder visualizar diferentes estados, ¿no?, de ese camino, de ese viaje, identificar, pues eso que hemos denominado personajes o viajeros que van a ir despertándose, ¿no?, al interior de cada uno de nosotros en función de esas experiencias que vayamos teniendo. Y bueno, pues esta historia del pez koi, ¿no?, que nos hablaba de, pues este intento, ¿no?, de salirse de ese estanque donde nadaba o vivía, ¿no?, junto con otros peces koi. Y vamos a decir, nuestro protagonista, pues busca algo que intuye pudiera estar en el origen de ese río que alimenta o que nutre de agua a ese estanque o a ese lago o laguna donde se encuentra. Entonces ahí comienza ese viaje de ascensión, de retorno a lo que habíamos denominado como esa puerta del dragón, ya que la historia, ¿no?, que nos habla de este pescoy, pues es que al final de este viaje pues llega a ese lugar de esa puerta del dragón y pues logra adquirir ciertas cualidades, logra despertar, pues todo un potencial, ¿no?, que antes lo tenía, vamos a decir, como dormido o inactivo, no presente en esa vida al interior del estanque, y que a la hora de llegar, pues a ese lugar, pues todo ese potencial despierta y nuestro pez koi se transforma en un dragón, y ahí es cuando se da cuenta de que pudiéramos decir de que siempre había sido un dragón en potencia, pero que, pues solamente el transitar ese recorrido de retorno, digamos navegando en contra de la corriente, pues es que le llevó a la posibilidad de verdaderamente encontrarse con su esencia y despertar su propia naturaleza, que en este caso es la de ese dragón. Entonces esta historia que estamos utilizando, ya habíamos visto en el primer encuentro que pues ofrecía diferentes procesos de transformación o de mutación que estaban asociados a esa imagen que habíamos utilizado de el caparazón de tortuga. Hay algunas personas, vamos a decir, que incluso pudieran ser científicos, que medianamente aseguran o se dice que el caparazón de la tortuga cambia, ¿ya? No solamente la tortuga cambia su caparazón, como hacen por ejemplo las serpientes con su piel, sino que también la forma o el dibujo de ese caparazón cambia. Hay una rama de la ciencia, que es la cimática, que habla de pues cómo la materia se organiza en relación a la vibración, vamos a decir, como del ambiente o del lugar donde se encuentra. Entonces, pues digamos que ese caparazón de tortuga, en función de dónde se encuentre esa tortuga o por dónde esté transitando esa tortuga, donde esté realizando la vida esa tortuga, pues esas condiciones de vibración energéticas de ese lugar pues hacen que el dibujo de la tortuga cambie y se muestre, vamos a decir, que con otra geometría. Entonces ese caparazón de tortuga lo habíamos utilizado para mostrar pues esos procesos de cambio o de transformación que este pez koi experimenta en ese viaje, ¿no?, que le lleva desde
bueno, pues esa laguna o ese estanque donde se encuentra con el resto de peces eh, en dirección a esa puerta del dragón. Entonces todas esas transformaciones que va a experimentar en ese recorrido, en ese viaje, pues están reflejadas en ese caparazón de tortuga. Y esta, a grandes rasgos, era la historia que nos ha ido como acompañando y sosteniendo en toda la propuesta que llevamos hasta ahora y que vamos a ir dándole continuidad. Y al día de hoy, pues os quiero contar a lo mejor una o dos historias para poder visualizar este concepto o poder entender esta idea que hemos denominado el hilo de luz. Por ejemplo, cuando alguien llega, vamos a decir, a un hospital después de experimentar algún tipo de traumatismo y llega en una condición que se dice como de inconsciencia. Es decir, que esa persona llega y no está presente, no hay un indicio de que esté despierta, de que esté consciente. Vamos a decir que en ese hospital, pues, bueno, se realizan una serie de maniobras o de acciones compensatorias para recuperar, vamos a decir, como ese equilibrio, esa armonía, esa salud de esta persona. Y en medio de este proceso, pues esa persona, vamos a decir que despierta y se pregunta o pregunta dónde estoy y quién soy. Evidentemente, desde fuera, pues los médicos a lo mejor intentan contarle lo que sucedió, que le llevó a estar en ese lugar y en esas condiciones, pero digamos que a lo mejor la persona no es capaz de interiorizar ese mensaje, esa conversación, no es capaz de entenderla o no encuentra, ¿no?, en su mundo interno las conexiones que le lleven a un recuerdo, que le lleven realmente a poder confirmar eso que le están contando. Entonces, evidentemente, los médicos, bueno, pues a ese paciente le han sacado de un tipo de diagnóstico donde el paciente estaba inconsciente y ahora entra en otro cuadro donde el paciente ha recuperado parte de su conciencia, aunque todavía, bueno, pues no logra, ¿no?, tener recuerdos o no logra incluso saber o recordar quién es, ¿no? De hecho, se pregunta el número de teléfono o algún familiar o dónde vives, es decir, preguntas que a través de las respuestas podamos medianamente saber de que la persona, bueno, pues está recuperando lo que llamamos su pasado. Digamos que el proceso de evolución de esta persona continúa, avanza y no solamente mejora en sus condiciones, vamos a decir, como físicas, sino también que va recuperando pues parte de sus recuerdos, va recuperando parte de su memoria, va tomando conciencia de, bueno, de quién es y medianamente de cómo llegó a ese lugar. Llega un momento en el que no solamente recupera, digamos, como ciertas condiciones, vamos a decir, como esenciales para ser medianamente independiente, a lo mejor sí puede estar todavía en un cuadro donde es dependiente de una otra persona, a lo mejor para generar su propio autocuidado en términos físicos o fisiológicos, pero bueno, pues ya hay un grado de orientación en el espacio, ya se puede manejar, recuerda dónde está a lo mejor la cama, dónde está el baño, ya tiene como una orientación en relación al tiempo y sabe que es la hora del desayuno o que ya está terminando el día y que a lo mejor pues hay que apagar la luz o hay que descansar o que va a venir alguien a generar algunos cuidados porque hay, bueno, pues eh, una percepción consciente del tiempo, del espacio, hay un manejo con cierto control de su cuerpo. Llega un momento en que ese grupo de médicos le puede dar como la oportunidad de irse a casa,
porque digamos que la situación está relativamente, bueno, pues equilibrada y relativamente manejada. Hay cierto control, ¿de acuerdo?, sobre sus actividades, sobre sus movimientos o actitudes, comportamiento. Hay un manejo de sí. Y digamos que ese cuadro va mejorando y que esa persona, bueno, pues recupera como, bueno, pues un estado de salud, vamos a decir, como óptimo, y sale de ese cuadro clínico que, bueno, pues le daba algún tipo de diagnóstico, vamos a decir, patológico. Si vemos esta historia, el observador de fuera, que en este caso vendrían a ser como los médicos, el equipo médico, no solamente observa la evolución de, digamos, del funcionamiento corporal de esa biología, sino que también está observando, digamos, como el regreso del estado de conciencia del paciente. Y si ese estado de conciencia no llega, bueno, pues a un determinado lugar, al paciente no se le manda a casa, o si se le manda, estaría, vamos a decir, como con una, bueno, pues con una compañía constante. ¿Ya? No se le puede dar como la libertad de generar sus propias decisiones, o vamos a decir, de darle vida a su voluntad, puesto que desde fuera se reconoce que no está en las condiciones necesarias para que eso pueda ocurrir. Si observamos otra historia, aquí veíamos una historia donde el estado de conciencia se va recuperando, ¿no?, desde un estado de inconsciencia cuando esa persona llegaba al hospital hasta que regresa y mejora todo su cuadro clínico. Pero hay otra historia, ¿no?, que también podemos observar con relativa facilidad, que es un proceso, vamos a decir, que a la inversa, donde, bueno, pues hay un individuo que desarrolla toda su vida y en ese, vamos a decir, proceso de envejecimiento, ¿ya?, pues aparece una pérdida de memoria, aparece una pérdida de un control, ¿no?, eh, sobre la actividad física. No hay un manejo a lo mejor en nuestra coordinación, no solamente se empiezan a perder recuerdos, sino que también desde fuera uno puede ver que en la mirada de esa persona cada vez pasa más tiempo con una mirada abstraída, donde no sentimos esa presencia, ¿no?, ese brillo, como si la persona por lapsus de tiempo desapareciera y estuviera ahí el cuerpo, pero a la persona no la identificamos, ¿no? Entonces siguen pasando los meses o los años, ese proceso sigue avanzando, puede aparecer un tipo de, bueno, pues de diagnóstico, ¿no?, donde uno pierde completamente la memoria y lo tenemos ahí, conserva, ¿no?, pues ciertas funciones fisiológicas, vamos a decir, básicas, pero no hay una actividad mental y tampoco hay como una sensación de presencia de esa conciencia, de ese individuo que reconocíamos con nombres, con apellidos, con su historia, pero como que lo miramos y sentimos que ya no está ahí. Bueno, esos procesos están en la vida, nos hemos relacionado seguramente que en algún momento con alguno de ellos, es decir, ya sea que los recuperemos en la mañana, despertamos y a veces, bueno, pues podemos tener incluso la sensación de no saber dónde estamos por algún tipo de sueño que haya generado un impacto fuerte y bueno, pues nos despertemos con una sensación de dónde estoy, así es mi casa, o viajé y no reconozco el lugar y necesito como un par de segundos para orientarme y tomar conciencia de dónde estoy. Entonces, bueno, pues esa conciencia como que regresa, ¿no? Regresa, se activa y empieza como a brillar, a iluminar, empieza a hacer, como se dice, acto de presencia. Y por el contrario, pues cuando nos quedamos dormidos, pues vemos el otro movimiento donde esa conciencia va como apagándose, va desapareciendo y llega un momento en que decimos que nos hemos quedado dormidos, o desde fuera podemos decir que hay un otro que está durmiendo.
Sin entrar en planteamientos filosóficos o metafísicos, al día de hoy sí podemos observar que hay ciertos matices diferentes entre lo que es un proceso mental y lo que es un estado de conciencia. Es decir, que en el primer caso puede ser que no haya una actividad mental, a lo mejor no logramos hablar con la persona, pero la persona tiene los ojos abiertos, está ahí, es consciente, le damos un vaso, la agarra o genera algún movimiento con la boca para beber eh, a través de un tubo o a través de bueno, algún instrumento. Tiene un control fisiológico a lo mejor de su cuerpo. No logramos mantener una conversación, pero decimos que está ahí, que hay una presencia, ¿no? De igual modo, cuando vemos esa historia de esa persona que está en ese proceso de envejecimiento, pues podemos identificar que a lo mejor no podemos mantener una conversación relativamente lógica o coherente con esa persona, pero sí sentimos que la persona está ahí, ¿de acuerdo? O por el contrario, podemos sentir que la persona no está, pero mantiene un discurso, ¿no? Que incluso pudiera tener cierta coherencia, ¿ya? Aunque podemos dudar de quién es el que está hablando, ¿no? Porque energéticamente nuestra percepción no percibe, ¿no?, a ese que reconocíamos habitar el cuerpo. En el caso que esta idea del hilo de luz, bueno, pues habla de la conciencia. Si no hubiera esa conciencia en el cuerpo, pues no pudiéramos decir que hay como tal una realidad. No hay un personaje, toda esta historia no existiría. Es decir, que todo lo que vivimos en la vida, ya sean situaciones agradables o desagradables, independientemente de la connotación que le demos a nuestras experiencias en la vida, todo eso ocurre porque hay una conciencia que atestigua todo ello. Entonces tenemos un proceso, bueno, pues que realiza esa conciencia, ¿no?, donde percibimos eso que llamamos realidad, ya sea que nos auto-percibimos a nosotros mismos y percibimos el mundo exterior. Luego hay otro proceso que eso que percibimos, pues nuestra estructura mental, bueno, vamos a decir que hace algo con ello. Es decir, que hay un proceso mental donde eso que la conciencia atestigua, pues ese proceso mental elabora, ¿de acuerdo? Bueno, pues algo, de alguna manera, de todo ello que está percibiendo la conciencia. Entonces ya tenemos dos procesos, ¿no? Un proceso donde observamos a través de la conciencia y un proceso donde vamos a decir que analizamos, interpretamos, interiorizamos, entendemos, bueno, a través de la mente, ¿ya? Y vamos a decir que todo eso, ¿no?, pues ocurre al interior de ese huevo, ¿no?, energético que contiene al cuerpo, que contiene a ese proceso mental y que contiene a esa observación de la conciencia. Vendría a ser como, bueno, pues una estructura energética que permite que tanto la mente como la conciencia puedan, bueno, pues, viajar. Entonces el concepto del hilo de luz es esa conciencia de ese pez koi que está al interior bueno, pues de ese estanque, de ese lago. Y ese estado de conciencia, bueno, pues vamos a decir que es un estado de conciencia ordinario, en el sentido de que no hay mucha diferencia entre el estado de conciencia de un individuo, es decir, de un pez koi, y el estado de conciencia de otro individuo o de otro pez koi. Es decir, que la realidad, la percepción de uno mismo en su mundo interno y la percepción del mundo externo, vamos a decir que es relativamente compartida o pudiéramos decir relativamente la misma. Ese hilo de luz, bueno, pues de forma invisible, ya estamos cada individuo observando, contemplando la realidad
y vamos a decir que ese otro individuo, en su mismo proceso de contemplar la realidad, eh, bueno, pues nos contempla a nosotros como parte de su realidad y nosotros lo contemplamos a él o a ella como parte de nuestra realidad. Ahora bien, eh, como yo integro esa realidad, vamos a decir que es diferente a cómo ese otro la integra. Es decir, que si yo estoy mirando la realidad en una dirección, pues el que esté ahí, es decir, tú que estás ahí del otro lado, pues estás viendo otra forma de esa misma realidad. Es decir, que esa dirección que le podemos decir a día de hoy, o ese lado donde nos encontramos cada uno, pues hace que la misma realidad la percibamos de forma distinta. Entonces el estado de conciencia pudiera ser el mismo, pero la realidad que atestiguamos no es igual. Entonces, si aceptamos la idea de que la conciencia, bueno, pues habita, ¿no?, en cada espacio, en cada tiempo, es decir, forma parte de algo multidimensional y de algo atemporal, pues digamos que la conciencia toma conciencia de sí a través de todos estos viajeros, a través de todos estos individuos que desde un lugar atestiguan la realidad y donde uno es atestiguado por un otro. Entonces hay como una especie de intercambio, ¿no?, en ese proceso de contemplación. Y de forma, para nosotros, a lo mejor como individuos, pues vivimos de forma inconsciente esa unión de la realidad que percibe uno y de la realidad que percibe otro. Es decir, que eso, que pudiéramos decir realidad, que no es la sumatoria de los dos, pero pudiéramos llegar a entenderla en esos términos, digamos que esa realidad, ¿no?, donde esos dos se encuentran, no es percibida por ninguno de ellos, ¿ya? Entonces, esa conciencia, cuando lo iremos viendo en el próximo encuentro, cuando va generando esos procesos de mutación o de cambio que estaban descritos en ese caparazón de tortuga, llega un momento donde puede desanclarse de la estructura del yo soy y puede generar desplazamientos en el espacio y en el tiempo para percibir la realidad libre de esta forma en la que en un primer momento, bueno, pues había aceptado que le pertenecía. Entonces, todos esos viajeros, todos esos individuos, ya sea que estén en el estanque, ya sea que estén recorriendo ese camino de ascensión hacia la puerta del dragón, están siendo traspasados por ese hilo de luz. Es decir, que cada uno de nosotros vivimos una historia, nuestra historia, que sabemos que nuestra historia está sujeta a las historias de un otro, ¿ya? Y que a veces, por más que queramos recorrer nuestro camino, pues nuestro camino, insisto, está sujeto también pues a todos esos que nos acompañan. Cada uno de ellos aporta, en términos de contemplación, aporta una percepción desde un ángulo diferente de esa realidad. Y en ese camino que ese pez koi va recorriendo hacia esa puerta del dragón, pues llega un momento donde todas esas conexiones o todas esas interacciones podemos ir atestiguándolas, podemos ir percibiéndolas. Es decir, que esa idea que antes vivíamos de nuestra estructura mental, de que todos somos uno, esa idea de que toda esa historia de esa laguna con todos los peces koi del río, de ese pez koi que está subiendo por el río, de esa puerta del dragón, todo ese escenario, todos esos, como digo, individuos, personajes, forman una sola historia y esa sola historia viene a estar reflejada en este hilo de luz, en esta conciencia que, para entendernos, se fragmenta en cada uno de los individuos para poder contemplarse a sí misma desde diferentes ángulos, desde diferentes perspectivas, poderse entender a sí misma
desde diferentes procesos o de diferentes, bueno, vamos a decir como métodos, ¿ya? Y va a estar esa fragmentación sostenida en cada una de esas estructuras energéticas que cada uno de esos individuos posee de forma independiente, y que todos en esa interacción, a la hora de compartir, a la hora de intercambiar, bueno, pues forman, ¿no?, esa gran estructura que en la cultura, bueno, pues del Tao le denominaron el Tao, ¿no? Es como que todos estamos ahí. Si observamos por ejemplo, un racimo de uvas, pues cada uno de nosotros pudiéramos ser una uva, pero todos, ¿no?, formamos ese racimo, y esas uvas están conectadas entre sí, ¿de acuerdo? No están separadas, aunque cuando uno mira el racimo sí ve que cada uva pues puede estar separada de la otra, pero hay algo que las conecta, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos esta idea del hilo de luz, ¿ya? Entonces, vamos a entender que ese pez koi que estaba teniendo su experiencia al interior de ese estanque, digamos que esa experiencia de ese primer viajero que habíamos visto con una estructura donde su mirada era como terrenal o material, y bueno, pues vivía, ¿no?, al interior de ese estanque, generando como lo que se llama ese ego inflado, esa importancia personal, ya va sufriendo una serie de cambios, de transformaciones que le van llevando por todo eso que describíamos el otro día, por todos esos viajeros que habíamos comentado el otro día, que cada viajero está sostenido en sí mismo por una estructura mental, un sistema de creencias, un marco conceptual que le da un sentido a eso que percibe como realidad, ¿ya? Entonces, vamos a ver que como tal no son diferentes los viajeros, sino que es uno mismo, y que es esa conciencia que va generando actos de concientización, de expansión, es decir, va incorporando en su percepción nuevos elementos de una realidad que antes no percibía. Esa realidad estaba siendo percibida a lo mejor por un otro, desde otro ángulo, desde otro, vamos a decir, como desde otra perspectiva, pero yo como individuo esa parte de la realidad no la atestiguaba. Entonces, a la hora de incorporar ese nuevo elemento que formaba parte o que estaba en mi inconsciente, a la hora de tomar conciencia de ello, esa conciencia se expande, y por consiguiente esos nuevos elementos ahora necesito, bueno, pues hacer algo con ellos, interiorizarlos, es decir, necesito procesarlos, integrarlos, y ahí viene como ese proceso, vamos a decir, como mental, ¿vale?, para poder sostener ese estado de conciencia. Es decir, que si yo expando la conciencia, integro nuevos elementos de esa realidad a mi percepción, pero no logro en mi proceso mental digerir o procesar esa nueva información, la tendencia es que ese nuevo estado de conciencia tienda a perderse. Por ejemplo, podemos ir a un retiro, podemos ir a unas clases, podemos ir a un viaje, podemos tener algún tipo de experiencia que nos dé eso que llamamos como revelación. Algo se ilumina en nosotros, tomamos conciencia de algo, lo vemos en ese momento con una claridad absoluta, pero esa nueva información no logramos procesarla, no logramos acompañarla con una nueva estructura mental. Entonces, después de unos días, a veces después de unas horas, a veces, depende de las personas, después de unos años, esa revelación, vamos a decir, como que pasa al olvido, no se logró incorporar en mi estilo de vida, o no se logró incorporar en mi presente. Es decir, que no forma parte de mi presencia. Entonces, claro, podemos tener ese tipo de experiencias que realmente son maravillosas porque generan, ¿no?, como una sensación, vamos a decir, como
agradable o de éxtasis, ¿no? Pero si no la acompañamos con una, digamos, con un cambio, con una modificación de nuestra estructura mental, no vamos a lograr sostener ese nuevo estado de conciencia. Entonces necesitamos no solamente ir a ese tipo de talleres, de retiros o tener ese tipo de experiencias, sino que además necesitamos acompañarlo de, vamos a decir, como nuevas herramientas psicológicas, psíquicas, mentales, para poder manejar esa nueva información que estamos percibiendo de esta realidad. Y eso es lo que van haciendo esto que llamamos viajeros, es decir, que cada uno de ellos en sí mismo era y sigue siendo ese pez koi que salió del estanque, va adquiriendo un nuevo estado de conciencia, va adquiriendo una nueva estructura mental y ese pez koi se consolida o se posiciona en un nuevo viajero. Logra generar otra expansión de su conciencia, logra atestiguar otra parte de la realidad, logra sostener y hacer un cambio en su estructura psíquica mental para poder manejar esa nueva información que hará su sentido, su estado de conciencia perciben. Entonces se transforma, cambia, muta y se consolida en otro viajero que habíamos descrito el otro día. Es decir, que en ese proceso donde el pez koi asciende por el río hacia la puerta del dragón, va experimentando esas mutaciones y a la hora de posicionarnos en esos diferentes viajeros, vamos a entender que esa realidad que percibimos es diferente a la que antes percibíamos. Sí guarda algunos elementos que se van a sostener en todo ese viaje, es decir, que voy a seguir siendo un pez koi, es decir, voy a tener una forma que a lo mejor sí sufre ciertos cambios, pero bueno, pues la biología tiene, vamos a decir, como sus leyes y no va a haber una transformación y nos vamos a convertir, ¿no? O va a aparecer otro cuerpo. Es decir, que hay ciertos elementos de ese personaje que se van a conservar, pero hay otros elementos de ese personaje que en esas transformaciones se van a perder. Es decir, que no solamente va a haber una explosión, una expansión de nuestra conciencia, es decir, no solamente va a haber un nacimiento, o como decíamos al principio en la historia de este individuo que iba al hospital, no solamente vamos a tener diferentes despertares, sino que un despertar va a implicar en sí mismo una pérdida, una muerte, una despedida. Entonces, va a ser un proceso donde en esa inhalación, en esa exhalación, bueno, pues nuevos elementos se van a incorporar y viejos elementos se van a perder. De ahí que a la hora de manejarnos con bueno, pues esa relación de apego y desapego, pues es que el proceso va a poder fluir con cierta, vamos a decir, como rapidez y con cierta liviandad o ligereza, o va a generar, ¿no? Ciertas resistencias o ciertos obstáculos o cierto grado de pesadez o de densidad. Hasta tal punto que a lo mejor, bueno, pues todo eso que nuestro nuevo estado de conciencia, bueno, pues nos lleva a soltar, a eliminar, a despedirnos de ello, si no lo logramos hacer, pues en lugar de avanzar o poder dar un nuevo paso en esa transformación, vamos a decir que retrocedemos. Es decir, que si pudimos como abrir un poquito, ¿no? Una nueva realidad, a una nueva percepción, ¿no? de la vida, de la existencia, pero fue como una mirada, ¿no? por una ventana que no logramos mantener abierta y mucho menos logramos traspasar y como se contaba en la historia de Alicia, pues ponernos en el otro lado del espejo, pues en este caso tenemos una mirada, conocemos, pero regresamos, ¿no? a ese estado del que veníamos, que a veces pues nos resulta cómodo, nos resulta fácil, porque más o menos sabemos cómo manejarnos o sentimos cierto grado de pertenencia y a veces pues en esa pertenencia pues hemos jurado fidelidad, hemos
jurado, bueno, pues, o firmado algún tipo de pacto o de acuerdo, o hemos hecho algún tipo de promesa y al final nos damos cuenta de que ese tejido que veníamos hablando al principio, esa vida que está sujeta a la vida de los otros, ese destino que está vinculado al destino de los otros, pues se ha convertido en una especie de telaraña o una especie de red donde ese pez koi se queda atrapado. Todas estas historias, todos estos procesos, bueno, pues están descritos en esos cambios, ¿no?, que quedan reflejados en ese caparazón de tortuga, ¿ya? Entonces habrá diferentes experiencias, habrá diferentes situaciones que si no logramos identificar la trascendencia que tienen, pues no vamos a lograr ver la implicación que nuestro proceso conlleva, ¿no?, vivir esa experiencia de una u otra forma. Entonces vamos a decir, como entendiendo esta vida de nuestro pez koi, vamos entendiendo nuestra propia vida, vamos no solamente entendiéndola, sino pudiendo observar en qué parte del proceso nos podemos encontrar. Por consiguiente, podemos identificar qué tipo de, vamos a decir, como recursos o habilidades o necesidades pudiéramos satisfacer o incorporar. Vamos generando una especie de mapa, ¿ya?, para poder posicionarnos en términos conscientes, ¿ya?, poder visualizar la historia, ¿no?, de dónde venimos, ¿ya?, y poder tener, bueno, a grandes rasgos, una mirada de la historia hacia dónde nos dirigimos. Entonces vamos a, digamos, a entender que necesitamos desarrollar o necesitamos potenciar o necesitamos generar tres procesos o sostener tres procesos que son interdependientes y que si alguno de ellos, bueno, pues no logramos sostenerlo o alimentarlo, nutrirlo de la forma, vamos a decir, correcta, pues por más que avancemos en esos otros dos, no vamos a poder sostenernos solamente en ellos. Entonces estos tres aspectos o esos tres pilares, bueno, pues en este caso vendría a ser como ese estado de conciencia. Entonces necesitamos, bueno, pues desarrollar nuestra percepción a través de la conciencia, necesitamos desarrollar nuevos y diferentes estados de conciencia en nuestro camino. Al mismo tiempo, necesitamos incorporar una estructura mental que sostenga esos cambios de percepción que realiza la conciencia. Es decir, que ese nuevo estado de conciencia lleva intrínseco un nuevo estado mental o una nueva estructura mental. Y al mismo tiempo, esos dos procesos están contenidos en esa, bueno, pues, estructura energética, en ese cuerpo energético, que también necesitamos, bueno, pues, vamos a decir, como sublimar, hacer brillar o iluminar para que vaya acorde a ese proceso mental y a ese estado de conciencia nuevo. A veces nuestra energía, pues no logramos mantenerla en términos luminosos, no logramos generar un patrón de vibración, vamos a decir, como elevado, y nuestra estructura mental se pierde. Aquí mismo podemos estar escuchando la conversación o podemos estar leyendo un libro y sin darnos cuenta tenemos la tendencia de quedarnos dormidos. Necesitamos regresar ciertas páginas atrás porque no logramos sostener la información, no logramos entender lo que está escrito en el libro o eso que estamos escuchando. A la hora de desarrollar ciertas prácticas de percepción, de meditación, mindfulness, en fin, llega un momento donde, bueno, pues empieza a generarse como una sensación de incomodidad porque
todo eso que ahora soy consciente de ello, no logro manejar, no lo logro integrarlo, me siento como desbordado o me siento abrumado o me siento, bueno, pues con una sensación como de vértigo porque no sé qué hacer con eso que ahora percibo. Vivía mi vida de forma normal, pero percibo el cuerpo, tengo una conciencia corporal, eh, bueno, pues relativamente desarrollada y ahora percibo las sensaciones de todo mi cuerpo y no me está dejando esa percepción sensorial de mi cuerpo, no me está dejando poner la atención en ciertos procesos que necesito realizar, como pueda ser la familia, como pueda ser mi vida cotidiana en la casa, como pueda ser ese desarrollo en lo laboral o en la en relación que tengo con la comunidad. Entonces no logro sostener eso. Hay muchas de estas situaciones que nos pasan en nuestra vida y que a veces no logramos saber el por qué y tampoco logramos encontrar una respuesta hacia adelante para salir de ese tipo bueno, pues de dificultades o superar ese tipo de obstáculos. Entonces es una adversidad que no la encontramos delante y no logramos traspasarla y dejarla atrás. Entonces al día de hoy poder entender que si estamos dentro de este camino, si estamos aquí viendo esto y si estamos vinculados a algún tipo de tradición, algún tipo de práctica, algún tipo de, bueno, pues de estudio en algún tipo de escuela, poder visualizar ese lugar donde estoy, vamos a decir, como saciando la sed, eh, si me aporta algo en cada uno de estos tres aspectos. Puesto que a lo mejor hay escuelas que su desarrollo es para generar nuevos estados de conciencia. Me voy a una toma, por ejemplo, de ayahuasca y tengo una visión, tengo un nuevo estado alterado de conciencia. Me voy a una respiración holotrópica y tengo, ¿no?, como una, bueno, pues una percepción en términos de conciencia expansiva, vamos a decir como a lo mejor holística, integral, eh, pero si luego no me acompaña con un nuevo modelo psíquico, con una nueva estructura mental y me permite hacer un desarrollo en el manejo de mi mente, pues esa experiencia no voy a lograr integrarla y llevarla conmigo. No me va a permitir sostener ese nuevo estado de conciencia. Si por el contrario voy a una escuela, bueno, pues esotérica, donde me dan conocimiento, donde tengo nuevos elementos, donde mi estructura mental, donde mi marco conceptual, bueno, pues está cambiando, se está nutriendo esa mente, ese intelecto está generando, bueno, pues ciertas transformaciones porque eh, el punto donde el yo soy se coloca está cambiando, es decir, que mi estructura psíquica está desplazándose y antes el yo soy, bueno, pues era de una determinada manera, ahora es de otra determinada manera, eh, hay una autodefinición distinta, hay una definición de la realidad diferente, pero si eso no lo acompaño con ese nuevo estado de conciencia o si no lo acompaño con una estructura energética que sostenga todo eso, pues al final hay como un sobrecalentamiento, ¿no?, neuronal y llega un momento en que toda esa información me satura. Me satura porque la mente no es capaz de procesarla porque no está siendo acompañada por un estado de conciencia que me permita ese conocimiento vivirlo desde esa sabiduría, es decir, en una experiencia real, ya no imaginaria o no autosugestionada, y no tengo una estructura energética que dé coherencia y que genere un equilibrio en todo ello. Entonces, cuando todo esto, ¿no?, este tipo de equilibrio, de armonía entre estos tres elementos se desarrolla, hay un viaje por ese hilo de luz que traspasa, bueno, pues como decía, a todos esos personajes, a todas estas experiencias, a toda esta historia, bueno, pues que es la que está transitando en esto que llamamos
realidad. Es decir, que llega un momento en el que yo como individuo, al interior de este viaje que estoy realizando como pez koi, que voy en contra de la corriente en dirección a esa puerta del dragón, si no me conecto con este hilo de luz, ya, pues el viaje se hace, bueno, pesado, dificultoso, se hace con experiencias que bien pudieran ser difíciles de manejar en términos emocionales, en términos de relaciones interpersonales, porque de alguna forma ese vínculo de pertenencia al que hablaba antes no se logra construir en esos términos más absolutos. Y como individuo, como estoy en este viaje, pues llega un momento en que esos individuos con los cuales antes me relacionaba ya no forman parte del lugar donde me encuentro, como no estoy conectado, ¿no?, con esa estructura que le denominamos el hilo de luz, no logro identificar quiénes están ahí o dónde están, es decir, que hay un momento, ¿no?, en el que me puedo sentir relativamente solo, y esa soledad, bueno, pues genera como un ancla y me arrastra en el sentido de que mi voluntad o ese deseo elevado en términos espirituales poco a poco se va perdiendo porque no hay un alimento ya de esa energía, no hay un alimento de salud que impulse, ¿no?, ese viaje. Y por eso en este caso los chinos utilizaban para todas estas transformaciones y todo este proceso que estábamos hablando, utilizaban la imagen de la tortuga no solamente para mostrar los cambios, ¿no?, que en función de esa vibración va adquiriendo la forma de ese caparazón, el dibujo de ese caparazón, sino que también es un animal que, por ejemplo, cuando se arroja al mar, pues no nada o no va en búsqueda de comida, o no elige un rumbo desde su voluntad, vamos a decir, como individual, sino que se arroja a la corriente marina y se deja llevar por esa corriente. De ahí que se lo considera un animal eh, inteligente, con sabiduría, y también longevo, en el sentido de que no agota su energía para avanzar en su camino, sino que se conecta con este hilo de luz, se conecta con esa corriente marina y la corriente le lleva, ¿no? En la corriente encuentra todo su nutricio, todo su alimento, y la corriente evidentemente, bueno, pues le va llevando a esos lugares que forman parte de su destino. Un destino que no es el que elija ella, sino que identifica que forma parte de su propia naturaleza, como hablamos en la historia del pez koi. Es decir, que el pez koi, si se autoidentifica con esa forma de pez y se identifica con esa vida al interior del estanque, bueno, pues se quedará en lo que llamamos al principio de estos encuentros, en ese pequeño camino. Pero si se identifica con algo de su naturaleza, que a lo mejor frente a un espejo no logra identificar, que a lo mejor en su vida cotidiana no logra ver o atestiguar, pero que hay algo en su interior que realmente sabe que existe, y que ahí donde se encuentra y ahí con los que se encuentra eh, no son o no están relacionados con esto, el permitirse ir al encuentro de su propia naturaleza es lo que le lleva inexorablemente a esa transformación en dragón. Entonces, si hay esa confianza y hay esa, vamos a decir, como seguridad o certeza en esa naturaleza que habita al interior de cada uno de nosotros, sí nos vamos a poder entregar, ¿no?, a esa conexión con este hilo de luz, y sí vamos a poder recorrer, bueno, pues todo este camino, digamos, estando sostenidos, estando traspasados por este hilo de luz que nos va a ir a llevar a todo este tipo de transformaciones, a todo este tipo de experiencias que nos van a permitir, ¿no?, recorrer este viaje, y no nos vamos, por así decirlo, como
a perder y tampoco nos vamos a quedar como atrapados en esa red, ¿no? A la hora de generar esa interacción, porque vamos a lograr identificar no solamente dónde estamos nosotros, sino dónde están aquellos con los que nos compartimos. Entonces no voy a identificarme con un colectivo o no voy a identificarme con un proceso o no voy a identificarme con un lugar que no corresponde al estado interno en el que me encuentro, aunque el lugar externo sea este. Evidentemente habrá algo que venga a ser un aporte para mi proceso, porque al fin y al cabo todos estamos aquí en el planeta, es decir, que pudiéramos transformar nuestra primera imagen de esta historia del pez koi, de este viaje por el río hacia esa puerta del dragón, y ese río y esa puerta del dragón incluso pudiéramos llevarla al interior del estanque. Es decir, que todos esos personajes, todos esos procesos, todas esas transformaciones, todo ese crecimiento se hace al interior de ese gran estanque y se hace en conjunto con todos esos otros viajeros. Tomar conciencia de ello nos permite, insisto, bueno, identificarnos al interior de ciertos colectivos, al interior de ciertas situaciones, al interior de ciertas dinámicas que a cada uno de esos personajes posiblemente le esté ofreciendo un proceso de transformación vinculado de forma coherente a su propio proceso. Es decir, que vamos a poder estar en una casa y no todos los miembros de la casa la misma situación la van a vivir desde el mismo lugar y por consiguiente les va a aportar la misma experiencia o la misma oportunidad de transformación o de avance en su camino. Entonces, tomar conciencia de esto nos permite visualizarnos a nosotros, visualizar a un otro en su proceso, en el lugar donde se encuentra, para que de forma rápida podamos identificar cuál es esa experiencia de crecimiento que a ambos la vida nos está ofreciendo, que esa persona lo va a integrar de esta manera, que yo lo voy a integrar de esta otra, y no nos vamos a quedar en una pugna, en una lucha por determinar cuál de las dos percepciones y cuál de las dos interiorizaciones es la auténtica o la real. Es decir, que vamos a poder liberarnos de esa idea del guerrero, de la lucha, del conflicto, en el sentido de que para cada uno esa será su realidad, esa será su experiencia, y ambos, si no se quedan atrapados en si es una u otra, ya podrán continuar avanzando en su propio proceso. Así es que ese hilo de luz, como digo, nos traspasa a todos, está ahí, y a veces podemos, como decía, atestiguarlo, interiorizarlo, conectarnos con ello y sostenernos en ello para que ese viaje de esa luz nos vaya llevando, bueno, pues a través de esas experiencias que nuestro propio proceso necesita para recorrer ese camino en dirección a esa puerta del dragón, que todos, crean o no crean, están recorriendo, que todos, crean o no crean, están teniendo, y que todos se encuentran en algún lugar de todo ese viaje. Así que bueno, en los próximos encuentros hablaremos de los diferentes estados de conciencia. Veremos cómo cada uno de esos estados de conciencia está relacionado con algunos de esos viajeros que habíamos descrito el otro día. Y después de ello, bueno, pues podremos observar cuáles son las estructuras psíquicas que vamos a ir despertando, que vamos a ir incorporando, que son las que van a ir acompañando a ese manejo de esos estados de conciencia. Y por último, en términos teóricos, iremos a ver, ¿no?, cuáles son esos procesos de manejo de nuestra propia energía para que, bueno, pues estos procesos, tanto mental como de conciencia, se puedan sostener
y podemos como habitarnos en ellos, ¿ya? Así que nada, por el día de hoy hasta aquí llegamos. Nos vemos en próximos encuentros para seguir avanzando en esta historia de nuestro pez koi. Saludos a todos y gracias por estar ahí.